hizo favor Yari de presentarme. Me llamo Erika Martínez Argüelles y les voy a presentar el tema de mecánica de la ventilación. Si de repente me llego a trabar o no me escuchan, me pueden poner en el chat y pues ya intento corregirlo. Sé que por la hora ya pueden estar algo cansados, igual los que ya estuvieron desde la asesoría pasada, pero pues vamos a intentar que no sea pesado y que sea algo dinámico, ¿vale? Bien, el contenido de esta presentación se va a dividir en introducción, organización del aparato respiratorio, vamos a pasar a las propiedades estáticas, las propiedades dinámicas, luego el ciclo ventilatorio y por último la evaluación. En esta parte les voy a hacer algunas preguntas, pero pues no se preocupen si hay dudas o algo así, pues lo vamos resolviendo entre las dos partes. ¿Qué objetivos tenemos? Definir y comprender la mecánica ventilatoria, identificar las propiedades estáticas y dinámicas, qué sucede cuando éstas se alteran y reconocer la importancia de la mecánica ventilatoria en el proceso de la respiración. Entonces, empezamos con la primera sección, que es la introducción. Como generalidades, el término de respiración suele utilizarse indistintamente para muchos procesos, que si nosotros nos ponemos estrictos, pues no se refieren a lo mismo. Lo podemos clasificar como respiración externa y respiración interna. La respiración externa va a ser un conjunto de procesos que van a tener el objetivo de proporcionar oxígeno a los tejidos y de eliminar dióxido de carbono de los mismos. Estos procesos son la ventilación, la difusión y el transporte. La ventilación va a ser ese proceso mecánico de intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono desde la atmósfera hacia nuestros espacios alveolares o hacia nuestros pulmones. La difusión será el paso de los gases tanto del espacio alveolar hacia la sangre como de la sangre hacia el espacio alveolar. Y que recuerdan, la difusión pues va a ser un tipo de transporte pasivo que va a favor del gradiente de concentración. Y el proceso de transporte pues va a ser gracias a la sangre para poder transportar estos gases desde los alveolos hacia los tejidos y desde los tejidos hacia los alveolos. Y finalmente tenemos el término de respiración interna, que es un proceso importante para que nosotros obtengamos energía, ¿vale? Entonces, los componentes que van a estar interviniendo en todos estos procesos que ya mencionamos van a ser el aparato respiratorio por la parte de la ventilación, es decir, ese intercambio desde la atmósfera hacia nuestros alveolos y de los alveolos hacia la atmósfera, el sistema cardiovascular para la parte del transporte y una parte muy importante, el sistema nervioso. ¿Esto para qué? Para el control, regulación e integración del proceso de respiración. Si bien para fines de esta asesoría nosotros nos vamos a centrar en la ventilación, que ya mencionamos, es ese proceso mecánico, aquí les puse algunos otros términos o conceptos como es el transporte de los gases, la hematosis y la respiración celular. Esto con fines de que es la primera asesoría de fisiología respiratoria y quiero que queden algunos conceptos como introducción para las asesorías que van a estar viendo a lo largo de la semana. Bueno, terminando esta primera parte, pasamos a la organización del aparato respiratorio. ¿Cómo definimos al aparato respiratorio? Como ese conjunto de estructuras y órganos que van a intervenir en el mecanismo de la respiración, que van desde la nariz hasta nuestros alveolos. Y lo podemos dividir con dos clasificaciones, la división anatómica y la división fisiológica. En cuanto a la división anatómica, tenemos a las vías respiratorias superiores y a las vías respiratorias inferiores. En cuanto a las superiores, tenemos a la cavidad nasal, la faringe, la laringe, y en las inferiores, la tráquea, los bronquios principales y los pulmones. En cuanto a la fisiológica, encontramos una zona de conducción y una zona respiratoria. Como su nombre lo dice, la zona de conducción va a ser ese sistema o conjunto de tubos que pues, nos van a permitir principalmente el paso del aire.
¿Y qué estructuras comprende? La faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios y los bronquiolos hasta los bronquiolos terminales. La zona respiratoria va a ser cuando ya se empieza a dar un intercambio de gases desde los bronquiolos respiratorios a los alveolos. Y bueno, si bien los componentes o estructuras que fuimos mencionando van a tener algunas otras funciones como el sistema del el gusto, el olfato, la fonación, vamos a ir mencionando uno por uno, pero sí algunas características anatómicas, pero orientadas hacia la fisiología respiratoria, es decir, que las vamos a retomar a lo largo de la presentación y que pues nos van a ayudar a comprender mejor la mecánica de la ventilación. Empezamos con la nariz, va a ser la porción inicial de las vías respiratorias que cuenta con una porción externa y una porción interna. Entonces, en esta parte tenemos la porción externa y la porción interna o cavidad nasal. Va a participar en el acondicionamiento del aire, que lo vamos a checar más adelante, pero incluye estas tres funciones, que es filtrar, calentar y humidificar el aire. ¿Cómo va a filtrar el aire? Gracias a las vibrisas que se van a encontrar en las narinas. Va a calentar el aire gracias a los cornetes que se van a comunicar con los senos paranasales, que si recuerdan estos senos paranasales son espacios huecos en los huesos del cráneo, y a humidificar gracias a evaporación de vapor de agua en la mucosa respiratoria. Pasamos con la faringe, que va a ser un conducto músculo-membranoso aproximadamente de 12 a 13 centímetros y que se divide en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe o laringofaringe. Forma parte igual del sistema de conducción. Entonces, todos estas primeras estructuras van a tener en conjunto esa función, que van a permitir el paso del aire. De ahí la laringe va a ser una estructura en forma de estuche formada por cartílagos y músculos. Dentro de estos cartílagos podemos destacar a la epiglotis, que va a funcionar como una válvula, es decir, se va a cerrar y se va a abrir, que va a impedir la entrada del alimento a la laringe al deglutir, es decir, nos va a asegurar que cuando nosotros ingeramos algún alimento, este pase al esófago y cuando nosotros respiremos, este aire pase hacia la laringe. Después, con la tráquea, va a ser un conducto que va desde la laringe hasta nuestros bronquios, aproximadamente de 11 centímetros de longitud. Y si bien tiene muchos componentes anatómicos, el que quiero destacar es que tiene cartílago. Tiene anillos de cartílago con forma de C dispuestos a lo largo de su trayecto. ¿Esto para qué nos sirve? Pues va a evitar el colapso, es decir, asegura que esta vía de conducción siempre esté abierta. Los bronquios van a resultar de la división o bifurcación traqueal, que este punto igual se conoce como carina, y se dividen en un bronquio principal derecho, en uno principal izquierdo, y estos penetran a su pulmón correspondiente. Estructuralmente también tienen cartílago, por lo tanto no son colapsables. Después, estos conductos se van a seguir dividiendo, cada vez disminuyendo su radio. Y llegamos a los bronquiolos. Estos, ¿qué característica tienen en común? Que ya no tienen cartílago. Entonces, a partir de estas zonas, tanto de conducción como respiratorias, ya van a ser colapsables. Entonces, tenemos dos tipos, los bronquiolos terminales, que están aquí, y los bronquiolos respiratorios. Como les menciono, los bronquiolos terminales van a ser la última parte de la zona de conducción y los bronquiolos respiratorios van a ser la primera parte de la zona respiratoria. Finalmente, llegamos a los sacos alveolares, que van a ser estas estructuras de aquí, formadas por ¿quiénes? Por muchos alveolos y capilares asociados. Y si tomamos como esta pequeña parte y la hacemos más grande, tenemos a los alveolos, nuestra unidad funcional. Estos espacios aéreos van a estar compuestos, o su pared va a estar compuesta por tres tipos de células, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares.
Los neumocitos tipo 1 van a ocupar más del 90% de la pared alveolar y son los que están asociados con los capilares para la difusión de gases. Los neumocitos tipo 2 son aquellos que están en una cantidad menor al 5% y se van a encargar de secretar el factor surfactante. Y los macrófagos alveolares, pues de destruir algunos partículas o agentes patógenos que logren llegar hasta esta zona. Bien, como vimos, las vías respiratorias se van a ir dividiendo. Entonces, llega el término de generaciones de las vías respiratorias, en donde la tráquea es la generación número 0 y los sacos alveolares son la generación número 23. Entonces, son 23 generaciones que van desde la tráquea hasta los sacos alveolares. La zona respiratoria, la zona de conducción va desde la 0 hasta la parte que llegan los bronquiolos terminales. Una vez que nosotros empezamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, que es a partir de la generación 17, ¿qué estructuras empezamos a encontrar? A los alvéolos. Entonces, en esta región ya se empieza a dar el intercambio de gases. Algunos puntos que suelen a veces preguntar en el examen es, pues, ¿cuántas generaciones tenemos? 23. ¿A cuál corresponde la 0? A la tráquea. A partir de cuál ya no tenemos cartílago, a partir de la 11. Si ven, aquí terminan los bronquios y empiezan los bronquiolos que ya no tienen cartílago, es decir, empiezan las vías colapsables y ya lo de la zona de conducción que llega hasta la 16 y la zona respiratoria que empieza a partir de la 17. De ahí tenemos a los pulmones y a las pleuras. Los pulmones van a ser dos órganos ligeros, elásticos y esponjosos que van a descansar sobre el diafragma, que se encuentran en la cavidad torácica y que están cubiertos por las pleuras. Estas pleuras tienen dos hojas, una pleura parietal y una pleura visceral. Y entre estas dos hojas tenemos líquido pleural, que vamos a ver que serán muy importante su función en las propiedades estáticas. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? ¿O vamos bien? Ok. Vale. Lo de las generaciones, sí, voy. Ok. Vimos que las vías respiratorias se van a ir dividiendo. Entonces, llegamos a este término que son las generaciones. ¿Cuántas generaciones tenemos? 23, ¿vale? Y van a ir de las 0, que corresponde a la tráquea, y la 23, que corresponde a los sacos alveolares. Les mencionaba que de la 0 hasta la 16 corresponde a la vía de conducción, entonces que estas estructuras solo van a permitir el paso del aire. A partir de la 17 ya empieza la zona respiratoria. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estas estructuras de aquí, que son los alvéolos. Entonces, de la 17 a la 23 ya es la zona respiratoria. ¿Qué más? En la 11 termina, bueno, a partir de la 11 ya se consideran zonas colapsables. ¿Por qué? Porque empiezan los bronquiolos que ya no tienen cartílago. Entonces mencionábamos en las partes estructurales que el cartílago es muy importante para mantener las vías de conducción abiertas, es decir, evitar su colapso. Entonces, a partir de la 11 ya son colapsables, ¿vale? ¿Qué más? Lo de los neumocitos. Ok, voy. Ajá. Aquí igual, otra duda era sobre los alvéolos. Quedamos que la pared alveolar va a estar compuesta por 3 tipos de células, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares.
Los neumocitos tipo 1 van a ocupar más del 90% de esa pared alveolar y van a estar asociados con los capilares. ¿Esto para qué? Para la difusión de los gases. Los neumocitos tipo 2 están en mayor número, es menor del 5%, y se van a encargar de secretar el factor surfactante, que vamos a ver es muy importante para reducir la tensión superficial en el alveolo. Y finalmente los macrófagos alveolares, que quedamos que iban a encargarse de destruir algunas partículas o patógenos que lleguen hasta esta zona de los alveolos. Y creo que ya. Entonces, seguimos con la composición del aire. Entonces, este aire es una mezcla de gases. ¿Qué características tiene? Que es transparente, inodoro e incoloro. De sus componentes, los principales es el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno va a estar en el 78% y el oxígeno en el 21%. Y tiene una característica de que es compresible, es decir, que puede disminuir su volumen cuando aumenta su presión. Y entonces llegamos a una de nuestras primeras leyes que vamos a estar checando a lo largo de toda la asesoría, que es la ley de Dalton. ¿Qué nos dice esta ley? Que la presión total de una mezcla de gases va a ser la suma de las presiones de cada gas individual que lo conforma. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la presión total de un gas, en este caso del aire, yo tengo que sumar el porcentaje que ocupa cada gas individual. Entonces, tenemos a las presiones parciales, que son la presión de un gas individual en una mezcla. Entonces, si yo aquí quisiera conocer la presión parcial del oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar la presión atmosférica por el porcentaje de ese gas en la atmósfera o en el aire. Entonces, aquí como ejemplo, ¿de cuánto es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.21, que corresponde al porcentaje que ocupa el oxígeno en el aire. ¿Y cuánto le sale? Sí, muy bien. 159.6. Entonces, esa va a ser la presión parcial del oxígeno en el aire. La siguiente ley que vamos a checar es la ley de Boyle. Esta es fundamental para que nosotros podamos entender la mecánica de la ventilación. ¿Qué nos va a expresar esta ley? La relación inversa entre la presión y el volumen. Es decir, que si el volumen de un gas aumenta, la presión va a disminuir y viceversa. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y lo podemos ver en este ejemplo. Perdón porque les voy a estar hacer muchos cálculos, pero tenemos estos contenedores de aquí. En el primero tenemos un volumen de 1 litro y una presión de 100 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué sucede si nosotros disminuimos el volumen a 0.5? Si nosotros queremos saber qué sucede con esa presión, tenemos que despejar esta fórmula de aquí. Entonces, tenemos de un lado la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, despejamos. 100 por 1 va a ser 100 y 0.5 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. ¿Aquí cuánto le sale? 200, exacto. Entonces, aquí la presión aumentó al doble, ¿ya vieron? Disminuyó el volumen y aumentó la presión. Y eso es lo que nos quiere decir esta ley. Si nosotros lo comparamos con nuestros pulmones, por ejemplo, podrían voltear estos contenedores
y hacer esta como palanquita que sea el diafragma, tenemos la imagen de aquí. Durante la inspiración, gracias a diversos mecanismos que vamos a checar más adelante, aumentamos el diámetro o el espacio de nuestra cavidad torácica. Entonces, la presión va a disminuir. Y al disminuir, va a ingresar aire y entonces aumenta el volumen. Esto durante la inspiración. Entonces, ingresa aire, aumenta el volumen, pero la presión disminuye. Durante la expiración pasa lo contrario. Ahí, ¿qué va a aumentar? La presión y el volumen disminuye porque este va saliendo. ¿Quedó claro la ley de Boyle? ¿No se trabó? Ok. Sí, voy. Sí. Quedamos que teníamos este ejemplo, ¿no? 2 contenedores, el primero, volumen 1, 1 litro, presión 1, 100 milímetros de mercurio. Y la pregunta era, ¿qué pasaba si nosotros disminuimos ese volumen a 0.5 litros? Para saber qué sucede con la presión, si esta disminuye o aumenta de acuerdo a la ley de Boyle, nosotros vamos a despejar esta fórmula. Entonces tenemos presión 1, que corresponde a los 100 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que es 1 litro, igual a la presión 2 por 0.5 litros, ¿ok? Entonces lo vamos a despejar. 100 por 1 nos da 100 y el 0.5 estaba multiplicando, entonces pasa del otro lado dividiendo. Y ya haciendo los cálculos salió 200 milímetros de mercurio, es decir, aquí disminuyó el volumen, pero aumentó la presión, en este caso se duplicó. Y que si nosotros lo comparamos con lo que pasa durante la inspiración y expiración, pues es una ley que rige como este mecanismo. Es decir, durante la inspiración, ¿qué sucede? Aumenta nuestro volumen porque nuestros pulmones se llenan de aire, pero va a disminuir la presión porque es inversamente proporcional. Y durante la expiración va a aumentar la presión, pero disminuye el volumen y ahí se va a salir el aire, ¿no? ¿Ya quedó más claro? Vale. Entonces, seguimos. Este es muy importante, chicos, y se las voy a estar recordando igual en varias diapositivas. Bien, nosotros vamos a respirar por convección. ¿Y qué es la convección? Es el movimiento desde zonas de presión alta hasta zonas de presión más baja, que si ustedes recuerdan, lo checamos en hemodinamia o en algunas asesorías previas. Entonces, el flujo del aire, al igual que el flujo sanguíneo, siempre se va a producir cuando hay un gradiente de presión, de zonas de presión alta a zonas de presión más baja. Por eso es muy importante la ley de Boyle. Y aquí en este esquema, ¿qué es lo que quiero que les quede claro o lo que ustedes identifiquen? En esta línea rojita y en esta línea azul tenemos a las presiones y en esta línea negra al volumen. ¿Qué observamos? Que cuando disminuye la presión, ¿quién aumenta? El volumen. Y cuando aumenta la presión, ¿quién disminuye? El volumen, ¿ok? Entonces, con esto espero que quede un poco más claro que son constantes inversamente proporcionales. Bien. Pasamos con el acondicionamiento del aire. Lo mencioné un poco al inicio con la función de la nariz. Y este término se refiere a los cambios que va a sufrir el aire a través de las vías respiratorias, que es el filtrado, el calentado y el humidificado. Por la parte del filtrado, el aire se va a filtrar en 2 regiones, en la nariz, por lo que ya mencionamos de las narinas, que contienen las vibrisas, que estas van a filtrar el aire, y en la tráquea y en los bronquios. En esta parte va a entrar un mecanismo muy importante que se llama mecanismo ascendente mucociliar. ¿Qué componentes tiene? Tienen un epitelio con cilios
una capa acuosa de solución salina que va a ser importante para que estos cilios se puedan mover y una capa de moco. Entonces, las partículas de polvo que llegan a estas zonas, a la tráquea y a los bronquios, van a quedar atrapadas en esta capa de moco y gracias al movimiento de los cilios, que va a ser un mecanismo ascendente, van a hacer que estos lleguen a vías respiratorias superiores y que nosotros lo podamos eliminar por medio de la tos. El siguiente paso del acondicionamiento es la humidificación. Aquí se va a dar gracias a la evaporación de agua de las mucosas, de las vías respiratorias. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros ya checamos cuánto era la presión parcial de un gas, de acuerdo a su porcentaje, ¿no?, que ocupa del aire. Nosotros lo sacamos con el oxígeno, pero este vapor de agua va a diluir la contribución de los demás gases a esa presión total, que ya habíamos checado. Presión total va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Pero este vapor de agua, ¿qué hace? Va a diluir esa presión. Entonces, va a estar en función de la temperatura y del porcentaje de humedad. Aquí sí pueden ver, tenemos presión del gas en aire seco a 25 grados centígrados. ¿Y a cuánto corresponde? Aquí, como es seco, pues el vapor de agua es 0 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí, con una humedad de 100%, pero a 25 grados, de 24 milímetros de mercurio. Y aquí, con una humedad de 100, pero a 37 grados centígrados, 47 milímetros de mercurio. Entonces, igual como ejercicio, si nosotros queremos sacar ahora la presión del gas, pero con un aire húmedo, que en este caso vamos a considerar a 37 grados centígrados y con 100 del porcentaje de humedad, tenemos que es la presión atmosférica, es decir, 760 milímetros de mercurio, menos la presión de ese vapor de agua, que en este caso es 47, por el porcentaje del gas, que igual lo vamos a seguir sacando del oxígeno. Entonces, aquí, ¿cuánto les da? Ajá, 149.73. Si recuerdan en el ejercicio anterior, ¿cuánto nos había salido? 159.6. Entonces, con esto demostramos que pues iba a haber un cambio en las presiones gracias a este proceso de humidificación. ¿Y por qué va a ser importante? Es importante para que pues funcionen correctamente nuestras vías de conducción y para que pues no se lesionen. Y de ahí teníamos el último proceso, que era el del calentado del aire, que ya igual lo mencionamos un poco al inicio, que va a ser a través de los cornetes que se comunican con los senos paranasales. Y esta parte es importante para no alterar la temperatura corporal al respirar aire frío y también para no lesionar el epitelio. Bien, ¿hasta aquí tienen dudas antes de que dé el resumen de esta sección? Ajá, en la fórmula. Okay. Voy. Ok, solo voy a repetir lo de la fórmula para que quede claro. Bien. Vimos que el aire va a sufrir ciertos procesos, ¿no? Para el acondicionamiento, que es lo de filtrado, calentado y humidificación. Aquí lo que estamos calculando es cuánto varía o se diluye la presión del gas, pero en un aire húmedo. Es decir, lo que sacamos hace rato, que nos dio 159.6, fue la presión del gas, es decir, del oxígeno, pero en un gas, en un aire seco. Y aquí lo estamos haciendo considerando el vapor de agua, es decir, este proceso de acondicionamiento. Y aquí la fórmula cambia un poquito, porque como ya considera la presión que nos proporciona el vapor de agua, tenemos que restarlo. Entonces, quedamos que era 760 de la presión atmosférica y en este caso le íbamos a restar
lo que corresponde al vapor de agua, que yo les dije que lo íbamos a tomar en cuenta con 37 grados centígrados y 100% de humedad. Entonces el valor que tenemos que colocar ahí es 47. Eso se resta y se multiplica por el 0.21. Y ya lo que obtuvimos en esta ocasión fue 149.73. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos 159.6, pero en aire seco. Aquí vimos cómo se diluye esa presión gracias al vapor de agua, que en este caso ya nos salía 149.73. ¿Ok? ¿Ya quedó claro? Ok, vale. Entonces lo borro para que sigamos. Listo. Bueno, chicos, entonces llegamos a el resumen de esta primera sección. Ahí. Bien. Ya sabemos la diferencia entre respiración y ventilación, que esta respiración la podemos clasificar en respiración externa y respiración interna. La respiración externa va a ser ese conjunto de procesos que incluye a la ventilación, a la hematosis y al transporte, que tenían como finalidad proporcionar el oxígeno a las células. Y algunos conceptos o términos que quiero que se lleven es que el aire va a ser una mezcla de gases, en donde el oxígeno va a ocupar el 21%. De ahí la ley de Dalton, que nos habla de las presiones parciales y que esta suma de las presiones parciales nos va a dar la presión total del aire, ¿vale? De ahí la ley de Boyd, que nos habla de la relación inversa entre el volumen y la presión. Entonces, si aumenta el volumen, la presión disminuye y viceversa. La convección, que va a ser el flujo de aire por las diferencias de presiones, y que esta diferencia de presiones o estos gradientes se va a dar gracias a los movimientos del tórax. Y de ahí, algunos datos que les fui dando en la parte de generaciones, es que en cuanto a la división fisiológica de las vías respiratorias, tenemos 23 generaciones. Recuerden, la 0, la tráquea, y la 23, los sacos alveolares. Las vías de conducción van de la 0 a la 16 y las vías de respiración de la 17 a la 23. Y que los bronquiolos empiezan a partir de la generación 11, que a partir de ahí ya no hay cartílago, por lo tanto se conocen como zonas colapsables, ¿ok? Y bueno, el volumen de aire que va a estar llegando a nuestros pulmones va a estar determinado por dos conjuntos de propiedades, que van a ser las propiedades estáticas y las propiedades dinámicas. Y como su propio nombre lo dice, propiedades estáticas es cuando no hay un flujo de aire y propiedades dinámicas es cuando sí hay un flujo de aire. Entonces vamos a verlas por separado. Primero las propiedades estáticas. Estas propiedades estáticas, ¿de qué estructuras las vamos a estar estudiando? Del tórax, del pulmón y de las pleuras. ¿Cuáles incluimos aquí? El retroceso elástico, tanto del pulmón como de la cavidad torácica. Ahí vamos a incluir algunos conceptos de tensión superficial, la función de las pleuras, qué quiere decir compliance o distensibilidad, elastancia, y las diferentes presiones, pero cuando no hay flujo, atmosférica, alveolar, intrapleural y transpulmonar. Les hago este esquema para que más o menos identifiquen el por qué les voy a estar hablando de repente de varios conceptos, porque si solo lo pongo así de que, pues primero retroceso elástico, luego de repente ya les estoy hablando de factor surfactante y luego que las pleuras, entonces así siento que queda un poco menos salteado. Aquí ven cómo se van a ir relacionando cada una. Y bueno, cuando estas propiedades estáticas están alteradas,
tenemos a los trastornos restrictivos. Más adelante vamos a entender por qué y qué parte está alterada, pero para que lo tengan como resumen aquí. Bueno, entonces empezamos con estas propiedades estáticas con el tórax. Entonces, podemos dividir al tórax en un tórax óseo y en un tórax muscular. En cuanto a los músculos de la respiración, tenemos a los músculos inspiratorios y expiratorios. El proceso de inspiración va a ser un proceso activo. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí va a haber una contracción como tal de los músculos. Y el proceso de expiración va a ser un proceso pasivo. En cuanto a la inspiración, tenemos músculos inspiratorios principales y secundarios. En los principales hay algunas diferencias entre los intercostales, de acuerdo a la bibliografía que ustedes consulten. Algunos dicen que solo son los internos para la inspiración. En Boron menciona que son ambos, pero dependen de sus fibras, de cómo estén dispuestas, ¿vale? En lo que coinciden todos los autores, pues es que el principal va a ser el diafragma, que nos va a dar el mayor cambio del volumen. Y en cuanto a los músculos inspiratorios secundarios, van a ser cuando nosotros querramos aumentar ese volumen o cuando estemos haciendo ejercicio, por ejemplo. En este caso entran los escalenos, el esternocleidomastoideo, músculos del cuello y de la espalda y músculos de las vías respiratorias superiores. Por otro lado, la expiración, ya les comentaba que es un proceso pasivo, es decir, aquí no va a haber una contracción como tal de músculo, sino que se da por la recuperación elástica de los pulmones y la caja torácica y también la relajación de los músculos que se contrayeron al inicio en la inspiración. Pero, ¿cuándo sí va a ser un proceso activo? En la expiración, forzada. ¿Qué músculos entran ahí? Los abdominales, otra vez el esternocleidomastoideo y algunos músculos del cuello y la espalda también. Y bueno, la contracción de estos músculos nos va a generar dos tipos de movimientos del tórax, los movimientos de manivela y los movimientos de asa de cubeta. Los movimientos de manivela se refieren al movimiento del esternón y que nos va a ampliar la cavidad torácica en sentido vertical. Por otro lado, los movimientos de asa de cubeta van a ser la elevación y depresión de las costillas, que nos van a aumentar la cavidad torácica en sentido transversal, ¿ok? Y la combinación de todos estos movimientos van a ensanchar la caja torácica en todas las direcciones. Y aquí, de acuerdo a la ley que ya checamos, cuando estos músculos se contraen y ya quedamos que se va a aumentar en cuanto a lo vertical y a lo transversal, el volumen ahí, ¿cómo estaría? ¿Aumenta o disminuye? Ahí los voy leyendo. A lo de los movimientos, sí, voy. Ajá. Nada, terminamos esto y lo repito. Aumenta. Y por lo tanto, si es inversamente proporcional, la presión va a aumentar o va a disminuir. Disminuye. Muy bien. Y, ok, repito lo de los movimientos. La contracción de los músculos que ya mencionamos nos va a generar dos tipos de movimientos, que son los de manivela y los de asa de cubeta. Los de manivela nos hablan del movimiento del esternón, que nos va a ampliar la caja torácica en sentido vertical, y los de asa de cubeta, que nos va a ampliar la caja torácica, pero en sentido transversal, ¿ok? Y entonces la combinación de estos dos movimientos, pues nos amplía la caja torácica en todas las direcciones y permite justamente esto, que aumente el volumen y, de acuerdo a la ley que ya checamos de Boyle, que la presión disminuya. Ok. Y por nada. Entonces, seguimos con el retroceso elástico. Igual, es parte de las propiedades estáticas. Tanto el pulmón como la caja torácica van a ser cuerpos elásticos, solo que van a tender a ir hacia sentidos diferentes. Es decir, la caja torácica
tiende a ir hacia afuera, es decir, su fuerza elástica es hacia afuera. Y en cuanto al pulmón, su fuerza elástica es hacia adentro, ¿ok? Estas van a estar en equilibrio y ahorita vemos la función de las pleuras en esta parte. Pero en cuanto al retroceso elástico pulmonar, es decir, que ya quedamos que va hacia adentro, algo que contribuye mucho a ese retroceso elástico es la tensión superficial. ¿Y qué va a hacer esta tensión superficial? Como ejemplo, no sé si han notado que cuando ustedes llenan un vaso de agua, ¿qué pasa cuando ustedes lo llenan hasta el tope? ¿Se ve planito o se ve como una curvita aquí? Como abombado arriba. Curvo, exacto. Las moléculas de agua pues se van a estar uniendo entre ellas en esta parte, pero una vez que llegan a esta interfaz en donde hay aire y aquí el agua, pues se van a unir más fuertemente entre ellas, entre las que están a los lados. Entonces eso nos da esta curvita de aquí. Y si nosotros lo ponemos aquí ahora en un alvéolo, tenemos lo mismo. Aquí hay una interfaz de aire y de agua. Entonces las moléculas de agua que están aquí arriba, pues tienen una tensión superficial alta. Y cuando nosotros desinflamos nuestros alvéolos, quedan más próximas entre ellas. Entonces, pues aumenta como su tendencia al colapso. Entonces, aquí entra el factor surfactante. ¿Qué función va a tener? De reducir esa tensión superficial. ¿Quiénes nos van a dar este factor surfactante? Las células alveolares tipo 2 o los neumocitos tipo 2. Se constituye por una fase lipídica, que es la mayoría, del 90%, y una fase proteica, que es del 10% restante. Okay. En cuanto a la fase lipídica, ¿cuál va a ser el principal componente? Dipalmitoil, fosfatidil, colina. ¿Ok? Ese, grábenselo. Ese es el principal componente. En cuanto a la fase proteica, vamos a tener, por ejemplo, inmunoglobulina A y algunas apoproteínas. Si pueden ver aquí tenemos SPA, B, C, D, y que la mayoría tienen una función inmune. Ambos, tanto la inmunoglobulina A como estas apoproteínas, van a hacer un proceso de opsonización de los patógenos. Esto que hacía, si recuerdan un poquito de, ¿qué era? Inmunología. Van a hacer que estos patógenos pues sean como más atractivos para que los macrófagos pues los destruyan, ¿no? Entonces por eso es una función inmunológica. En cuanto a este factor surfactante, en cuanto a la fase lipídica, va a tener este componente que tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Entonces, este factor surfactante se va a meter entre las moléculas de agua y por eso es que puede disminuir esa tensión superficial. Y aquí entra esta ley, la ley de Laplace. ¿Qué nos dice? Que si dos burbujas, entendiendo las burbujas como los alvéolos, tienen la misma tensión superficial, la burbuja más pequeña tendrá mayor presión. Entonces aquí tenemos esta burbuja grande, en donde el radio aquí es de 2, esta burbuja pequeña, el radio es de 1, ambas tienen la misma tensión, y si nosotros queremos sacar la presión, ocupamos esta ley, que es 2 por esa tensión entre el radio. En el caso de la burbuja más grande sería 2 por 3 entre 2, nos da una presión de 3, y en la burbuja más pequeña, 2 por 3 entre 1, que nos da 6. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que la burbuja más pequeña va a tender al colapso. Entonces, pues si esto pasara normalmente en nuestras vías respiratorias, sabemos que tenemos alvéolos de diferentes tamaños, unos más grandes, otros más pequeños. Los más pequeños, pues, tendrían una presión mayor y estos tendrían mayor facilidad de colapsarse, se me fue la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gracias a este factor surfactante, disminuye la tensión superficial
Y las esferas o los alvéolos más pequeños tienen mayor cantidad de factor surfactante. Entonces, considerando esto y que reduce su tensión, volvemos a sacar la fórmula. En la esfera grande que ya tiene factor surfactante, radio de 2, tensión de 2, si vieron ya disminuyó por el factor surfactante, multiplicamos 2 por 2 entre 2, presión de 2, sí disminuye. Pero en la burbuja pequeña o en la esfera pequeña, radio de 1, tensión de 1, y para sacar la presión, 2 por 1 entre 1. ¿Ya vieron? Presión de 2. Ambas burbujas tienen la misma presión esta vez. ¿Por qué? Por el factor surfactante, ¿vale? Entonces esto pues hace que tiendan menos al colapso y pues que se comporten igual que los alvéolos grandes. ¿Sí quedó claro o quieren que lo repitamos? ¿Qué dice de los surfactantes del cubo? Ok, sí, repito. No, y alguien mencionó ahí que si el factor surfactante aumentaba el radio. No, chicos, lo que hace es disminuir la tensión superficial, ¿ok? Que checamos que esa tensión superficial contribuye al colapso de los alvéolos. Entonces teníamos que la tensión superficial la podemos explicar por la ley de Laplace, en donde, recuerden, tenemos dos burbujas, que esto es como de forma imaginaria, digamos que aquí es si no tuviéramos el factor surfactante. Tenemos una burbuja grande y una burbuja pequeña, es decir, un alvéolo grande y un alvéolo pequeño. En el alvéolo grande, pues estos datos son para ejemplificar, ¿no? El radio es de 2, la tensión superficial es de 3, y para que nosotros saquemos la presión que tiene este alvéolo grande, ocupamos la ley de Laplace. Entonces multiplicamos 2 por 3 entre 2, nos da una presión de 3. En la burbuja más pequeña, que es decir, tiene un radio de 1, pero tiene una misma tensión que el alvéolo grande, multiplicamos 2 por 3 entre 1. ¿Qué es lo que pretendo que se entienda aquí? Que la burbuja pequeña, al tener una tensión igual que la grande, tiende más al colapso porque como su radio es menor, su presión es mayor, ¿ok? Espero no confundirlos. Y que ahí entra la importancia del factor surfactante. Entonces, ya de manera fisiológica en nuestras vías respiratorias, nuestros alvéolos más pequeños van a tener más surfactante que los alvéolos grandes. ¿Por qué? Porque estos alvéolos pequeños son los que tienden más al colapso. ¿Y en qué va a ayudar que tengan mayor cantidad de este factor surfactante? Que la presión, que igualen la presión a los alvéolos grandes, a pesar de que su radio siga siendo pequeño. ¿Ya vieron? Entonces no cambia el radio, lo que disminuyó aquí fue la tensión superficial, ¿vale? Y ya haciendo los cálculos, en el alvéolo grande con surfactante nos da una presión de 2, y en el alvéolo pequeño con más surfactante, es decir, menor tensión superficial, nos da una presión igual a la del alvéolo grande, ¿ok? ¿Sí queda más claro? O ya los confundí. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Ok. Vale. Entonces ya seguimos. Bien. Pasamos ahora, ya checamos lo del tórax y parte del pulmón. Surgen dos conceptos, que es la distensibilidad o compliance y la elastancia o retroceso elástico. La distensibilidad pues se define como cambios de volumen que se generan respecto a un cambio de presión, que para que lo entendamos mejor es esa capacidad del complejo de la pared torácica y del pulmón de distenderse. Entonces, compliance es que se pueda insulfar, es decir, que se pueda distender o llenar de aire.
Y la elastancia o retroceso elástico es esa propiedad del pulmón, pero de volver a su punto de reposo después de haberse distendido, ¿ok? Entonces, y aquí, ya que mencionamos lo del retroceso elástico del pulmón y de la cavidad torácica, entra la importancia de las pleuras. Entonces, quedamos que la pared torácica, su retroceso elástico tiende hacia afuera y el del pulmón hacia adentro. Pero si ustedes ven este GIF que les puse aquí, no se mueven en sentidos contrarios durante la inspiración y expiración, sino que van en conjunto. Este acople o movimiento en conjunto es gracias a nuestras pleuras. La pleura parietal está pegada a la pared torácica y la pleura visceral a nuestros pulmones. Entre estas pleuras que encontramos líquido pleural, aproximadamente de 10 mililitros. Y en el libro lo comparan como si tuviéramos dos hojitas así de vidrio, a ver si se entiende el dibujito, y que en medio de estas hay líquido. Entonces, si ustedes hacen eso, pueden deslizar esas dos hojitas, pero no las pueden separar. Entonces, esto hace precisamente el acople entre el pulmón y entre la cavidad torácica, y por eso durante los movimientos de inspiración y expiración, pues estos se mueven en conjunto, ya que no se pueden separar por las pleuras y el líquido pleural. Ahí. Okay. Y de ahí pasamos con las presiones involucradas. Vamos a estudiar 4. Aquí tenemos 2. La presión atmosférica, que corresponde aquí a la presión del aire en la atmósfera. Aquí se los estoy poniendo en milímetros de mercurio, 760, ¿vale? La presión alveolar o intrapulmonar, que sería aquí adentro, que es la presión del aire contenida en los alveolos. La presión pleural o intrapleural, que va a ser esa presión que va a estar entre las dos hojas de la pleura, y la presión transpulmonar, que esta la vamos a calcular sacando una diferencia o una resta entre la presión alveolar menos la presión pleural. Todas estas presiones pues se van a ir modificando a lo largo del ciclo respiratorio. Y que ya checamos, pues es importante, ¿por qué? Porque respiramos por el proceso de convección de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y aquí algo que pues a veces nos suele confundir si utilizar centímetros de agua o milímetros de mercurio, porque dependiendo de la bibliografía a veces nos los ponen en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. La presión atmosférica por lo general se da en milímetros de mercurio, pero esta presión atmosférica va a ir variando con la altura. Estos 760 milímetros de mercurio se toman a nivel del mar. Para fines de fisiología respiratoria, se utiliza los centímetros de agua. ¿Esto para qué? Para no hacer correcciones con respecto a la altura. Y es un poco más fácil de entender el proceso de la mecánica ventilatoria si le asignamos ese valor a la presión atmosférica de 0. En ese caso, pues la presión atmosférica queda 0, la presión alveolar también de 0, la presión intrapleural de menos 5 centímetros de agua, noten aquí que es negativo, y la presión transmural, que quedamos que iba a ser esa resta entre la presión intrapleural, entre la presión alveolar menos la presión intrapleural, nos da más 5 centímetros de agua. Aquí igual, pues tener en cuenta los signos. Y ahora, ¿por qué la presión intrapleural es negativa? Por el retroceso elástico que ya checamos. El de la cavidad torácica pues tiende hacia afuera y el de los pulmones hacia adentro. Entonces, este movimiento en sentidos contrarios crea un vacío que pues causa que la presión intrapleural sea negativa. ¿Sí quedó claro el por qué centímetros de agua y no milímetros de mercurio? ¿O tienen duda en alguna otra cosa? Ok. Sí. Sí, me dicen que repita esta parte de aquí.
¿Qué son las presiones involucradas? Quedamos 4 presiones: presión atmosférica, alveolar o intrapulmonar. La atmosférica, pues la que está en la presión del aire de la atmósfera. Aquí se los puse a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. La alveolar o intrapulmonar es la presión que va a estar contenida, pero en los alveolos. La intrapleural o pleural, entre las hojas pleurales o de la pleura, y la presión transpulmonar la van a calcular con la diferencia entre la presión alveolar menos la presión pleural. Y ya para pasar a la parte de fisiología respiratoria, mencionaba que esta presión atmosférica por lo general se da en milímetros de mercurio, pero va a variar con la altura. Entonces, para que se comprenda mejor este proceso de la mecánica ventilatoria, nosotros le asignamos el valor de 0 centímetros de agua a la presión atmosférica. ¿Esto para qué? Para ya no hacer correcciones por la diferencia de la altura. Y entonces queda de la siguiente manera: presión atmosférica de 0 centímetros de agua, presión alveolar de 0 centímetros de agua, la intrapleural de menos 5 centímetros de agua, que aquí noten que es negativa, ya explicamos por qué, y la presión transmural, que va a ser la resta entre la presión alveolar, que sería 0, menos 5, que es la presión intrapleural, por eso le sale positivo, 5 centímetros de agua, ¿vale? ¿Y por qué se genera el vacío? Por el retroceso elástico en sentidos contrarios. Aquí, como ven en las flechitas, el retroceso elástico de la cavidad torácica es hacia afuera y el de los pulmones hacia adentro. Entonces, este movimiento en sentidos contrarios crea un vacío aquí, en este espacio, que es en el espacio intrapleural, por eso es negativo. Ahora sí, ¿ya todo claro, chicos? Vale. Ok, y pasamos a los volúmenes y capacidades. Esto pues ya lo estuvieron checando con sus instructores o sus doctores, tanto en teoría como en la práctica de espirometría, pero los vamos a repetir. Esperen. Ok, listo. En cuanto a los volúmenes pulmonares, tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Volumen corriente, ¿a cuánto corresponde? 500 mililitros. Esto también va a estar variando dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. Si ven aquí, les puse lo que aparece en una tablita abajo de la espirometría en el libro de Boron, que nos da como más rangos. Y pero se los voy a explicar ahorita con los de acá. Este volumen corriente corresponde al volumen de aire que va a ser inspirado o expirado en una respiración normal. El volumen de reserva inspiratoria corresponde a 3.000 mililitros y este es el volumen con esfuerzo máximo. Les comentaba a mis alumnitos que tomaran esto de reserva como sinónimo de esfuerzo. Entonces, para que se lo aprendan. Aquí de volumen de reserva expiratoria, lo mismo, volumen con una respiración forzada o con esfuerzo. ¿Y a cuánto corresponde? 1.100 mililitros. Y por último, el volumen residual corresponde a 1.200 mililitros y este es el volumen que permanece en el pulmón después de una respiración forzada máxima. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el ciclo ventilatorio nunca se va a salir todo el aire de nuestros pulmones, siempre va a quedar cierta cantidad adentro. Y pues es importante ya que gracias a esto, pues evitamos el colapso de nuestros pulmones. Las capacidades van a ser la suma de varios volúmenes. Entonces tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿A cuánto corresponde? 3.500 mililitros. ¿Y a qué se refiere con esto? Es la cantidad máxima de aire que nosotros
podemos inspirar, ¿vale? Por eso capacidad inspiratoria. Capacidad vital es el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que es de 4.600 mililitros. Y que dice aquí es la cantidad de aire que es posible expirar después de haber inspirado completamente, ¿ok? Suena un poco confuso, pero ahorita queda más claro, espera. La capacidad pulmonar total, que es esa capacidad vital, aquí chequen de no confundirse porque en algunos libros las siglas están al revés y está como VC, entonces lo pueden tomar como volumen corriente y pues no les dan las cuentas. Entonces es capacidad vital más el volumen residual, 5.600 mililitros, y a qué corresponde al volumen máximo de expansión pulmonar con el máximo esfuerzo posible. Y por último, la capacidad residual funcional, que es ese volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, 2.300 mililitros, y es esa cantidad que queda en nuestros pulmones después de una expiración normal. Y aquí también les puse para que lo comparen con los valores que vienen en Born. Bien, ya que explicamos todas estas propiedades estáticas, quedamos que la alteración de estas propiedades nos va a dar patrones restrictivos, ¿ok? Entonces, en estos patrones restrictivos, ¿qué va a disminuir? El volumen pulmonar. ¿Por qué? ¿Qué está alterando? La distensibilidad. Entonces, alguien que me recuerde qué era la distensibilidad. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Lo repetimos. Ajá, compliance. Ajá. Ok. Sí están bien, pero quedamos que de forma más sencilla, esa está bien, es la definición, pero que va a ser esa capacidad de que pues nuestro pulmón se pueda distender y que se llene de aire. Entonces, si nosotros estamos disminuyendo esa capacidad de que se llene de aire, ¿qué estamos alterando o qué se impide? Se impide la normal expansión del tórax y del pulmón, por lo tanto, se disminuye la ventilación alveolar y el volumen total de aire que está entrando en nuestro pulmón. ¿Qué situaciones son patrones restrictivos? La fibrosis quística, y porque pues el tejido se vuelve fibrótico y ese es un tejido rígido que no se puede expandir o que no se puede estirar con facilidad. El derrame pleural, porque pues aumenta el líquido intrapleural y al ocupar espacio pues disminuye qué tanto nosotros podemos meter de aire en nuestros pulmones. Y el neumotórax, aquí para que quede más claro, recuerden, retroceso elástico de la cavidad torácica hacia afuera, de los pulmones hacia adentro. Y que las pleuras hacen que estén en un acople y que se muevan en conjunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de neumotórax, es decir, que entra aire, aquí le metieron un cuchillo y pues se rompe ese acople gracias a las pleuras. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esos retrocesos elásticos ya no van a estar en equilibrio. El tórax se va a tender a ir hacia afuera y el pulmón hacia dónde se está yendo, hacia adentro. Y entonces esto también es restrictivo porque pues al estar colapsado no va a permitir la correcta distensibilidad, es decir, que se llene correctamente de aire. Hasta aquí dudas, chicos. ¿Todo bien? ¿Sí quedó claro patrones restrictivos? ¿A qué se refiere y qué altera? Ajá. Voy. Sí, mencionaba que estos patrones restrictivos van a surgir cuando se alteran las propiedades estáticas. Por ejemplo, cuando disminuye la distensibilidad, que quedamos distensibilidad, que es esa capacidad de que nuestro pulmón se pueda distender y que se llene de aire. Entonces, cuando está disminuida esa capacidad, que disminuye el volumen total de aire que nosotros podemos meter hacia nuestros pulmones. Entonces, patrón restrictivo, que está alterado la distensibilidad y por lo tanto que provoca una disminución del volumen pulmonar.
situaciones ¿qué situaciones son patrones restrictivos? Fibrosis quística, derrame pleural y lo del neumotórax, que ya explicamos por qué. ¿Y ya queda claro? Ok, de nada. Bien, entonces seguimos. Aquí viene el resumen de esta sección. Ya quedamos propiedades estáticas, aquellas que se van a dar cuando no hay un flujo de aire y que lo vamos a estudiar en el tórax, en el pulmón y en las pleuras. En cuanto al tórax, tenemos el tórax óseo y tórax muscular, en donde entran los músculos de la inspiración y de la expiración. Aquí les puse inspiración, recuerden, proceso activo, en los principales son el diafragma y los intercostales, y en la expiración, proceso pasivo, gracias a la recuperación elástica de los pulmones. Entonces aquí no hay una contracción como tal. La contracción de estos músculos nos va a provocar los dos movimientos que mencionábamos, el de manivela y el de asa de cubeta. Manivela para el esternón, asa de cubeta, depresión y elevación de las costillas. Manivela nos amplía la cavidad torácica en sentido vertical y asa de cubeta en sentido transversal. Y también que tenemos la fuerza elástica torácica, que esta va a tender a irse hacia afuera. De ahí, en cuanto al pulmón, tenemos la fuerza elástica pulmonar, que esta tiende hacia adentro, y ¿qué va a contribuir de gran manera a esta fuerza elástica pulmonar? La tensión superficial, que ya checamos, que va a disminuir gracias ¿a quién? Al factor surfactante, que está secretado por los neumocitos tipo 2 y que su principal componente es dipalmitoil-fosfatidilcolina. Los dos conceptos, compliance, que es la capacidad de distenderse, de que se estire y se llene de aire, y la elastancia, que es esa capacidad de regresar a su forma original después de haberse distendido. De ahí los volúmenes, que ya checamos, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, volumen residual, las capacidades que van a ser la suma de dos o más volúmenes, las presiones, que tenemos la presión atmosférica, alveolar, intrapleural y transpulmonar, y que la falla en estas propiedades estáticas nos van a alterar la distensibilidad. ¿Y qué situaciones tenemos de ejemplo? Bueno, que nos alteran la distensibilidad, está reducida y por lo tanto alteran o disminuyen qué tanto volumen puede ingresar a nuestros pulmones, ¿ok? ¿Qué situaciones tenemos? Fibrosis quística, derrame pleural y neumotórax, ¿vale? Entonces, por si quieren sacarle captura a esta diapositiva. Vale, chicas. Entonces, paso a la siguiente. Ahora vamos a pasar con las propiedades dinámicas. ¿Cuáles son estas propiedades dinámicas? Aquellas que están en presencia de cuando ya hay un flujo, ¿ok? ¿En quiénes lo vamos a estudiar? En las vías respiratorias. ¿Y cuáles entran aquí? El flujo y la resistencia. En cuanto al flujo, podemos mencionar tipos de flujo, laminar, turbulento, transicional, la velocidad de este flujo que va a estar determinado por la sección transversal y a su vez por la resistencia, y la resistencia que va a tener diferentes determinantes, pero el principal es el ratio, y que la alteración de estas propiedades dinámicas nos va a dar trastornos obstructivos, ¿ok? Entonces, de las propiedades estáticas fueron los restrictivos y alteración de las propiedades dinámicas obstructivos. Bien, entonces empezamos con flujo. Este va a ser el movimiento de aire entre dos puntos. Entonces, no quiero que se confundan con volumen. Volumen es ese espacio ocupado por cierta cantidad de aire, y este flujo ya es cuando hay un movimiento de aire entre dos puntos. ¿Y por qué
va a estar determinado por una diferencia de presiones y por la resistencia. Entonces ya vieron que este flujo va a ser indirectamente proporcional con la resistencia. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser nuestro flujo. Y aquí tenemos a los tipos de flujo. ¿Cuáles podemos encontrar? El laminar, el turbulento y el transicional. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de flujo es? Gracias al número de Reynolds. Este que nos dice que se va a multiplicar 2 por el radio, por la velocidad lineal, por la densidad del flujo y que se divide entre la viscosidad. Entonces, bueno, ya sacando todos esos cálculos, cuando tenemos un número de Reynolds menor a 2000, decimos que el flujo es laminar y cuando es mayor de 3000, que el flujo es turbulento, ¿ok? Y en la mayoría de nuestro árbol respiratorio, pues tenemos un flujo transicional. ¿Por qué? Por esta división de nuestras vías respiratorias, ¿ok? ¿Y por qué es importante, pues, o qué importancia tiene que sea transicional y que no pase a ser turbulento? Porque esta transicional de por sí ya supone una mayor, bueno, requiere un mayor gradiente de presiones para que se dé ese flujo, a diferencia del laminar. Y ya quedamos que en la mayoría de nuestras vías va a ser transicional. Pues si este flujo fuera en general turbulento, requeriría aún más diferencias de presiones para poder seguir moviendo ese volumen a lo largo de nuestras vías respiratorias, ¿ok? Entonces es como un indicador de qué tanto esfuerzo respiratorio tenemos que hacer para cambiar estas presiones y que se pueda seguir moviendo ese aire o el volumen. De ahí tenemos, ya checamos qué es flujo, tipos de flujo. Aquí vamos a ver velocidad del flujo. La velocidad va a estar dada por el flujo entre la sección de área transversal. Esto igual ya se ha checado en la parte de hemodinamia, que recuerden que es área de sección transversal es si tenemos este tubito o este conducto y sacamos pues esa como sección, como su nombre lo dice, de forma transversal y se va sumando por esta área por los mismos números de vasos del mismo tipo. Es decir, de la tráquea, ¿cuántas tráqueas tenemos? Una, ¿no? Entonces se hace esta sección transversal y tenemos que es de 2.5 centímetros. En los bronquios primarios, ¿cuántos tenemos? 2. Entonces igual se saca su área de sección transversal, pero ahora se va a sumar. ¿Por qué? Porque tenemos 2 bronquios principales. Entonces lo que nos salga, pues se suma 2 veces. Y así progresivamente, conforme se van dividiendo nuestras vías. ¿Qué tenemos? Que el área de sección transversal va aumentando conforme se van dividiendo nuestras vías. ¿Por qué? Por lo mismo, tenemos tráquea, una, y bronquiolos tenemos muchísimos. Entonces, a todos esos bronquiolos se les saca su área de sección transversal y se tiene que ir sumando. Y entonces aquí ya quedamos. La velocidad va a depender de ese flujo entre el área de sección transversal. Entonces, mientras mayor sea nuestra área de sección transversal, ¿cómo vemos esta velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Exacto, disminuye. Entonces, aquí, ¿qué decimos? A mayor área de sección transversal, la velocidad disminuye y a menor área de sección transversal, la velocidad aumenta. Entonces, con eso, ¿qué podrían decir de aquí? Que en la tráquea la velocidad sería mayor o menor con respecto a los bronquiolos. Mayor, exacto. Bien, chicos. Entonces,
Pasamos a la resistencia. Ya checamos flujo, qué es el flujo, tipos de flujo, velocidad del flujo, su principal determinante. Y aquí la resistencia, ¿qué va a ser? Pues esa oposición como tal al flujo del aire. Y que va a estar dada por el árbol traqueobronquial. ¿Con qué ley lo podemos estudiar? Con la ley de Poiseuille, en donde toma como determinantes a la viscosidad del gas, la longitud de las vías respiratorias y el radio de las vías respiratorias. Entonces, la viscosidad y la longitud se toman como constantes, es decir, que no cambian. Entonces, el principal determinante de la resistencia va a ser el radio de las vías respiratorias. Pero aquí pasa algo curioso. Por ejemplo, en las vías respiratorias de más de 2 milímetros de diámetro, ¿qué pueden observar respecto a la resistencia y a las vías respiratorias más chiquitas? ¿En las vías respiratorias hay mayor o menor resistencia? Perdón, en las vías respiratorias de mayor diámetro hay mayor o menor resistencia. Mayor, pero estas tienen un diámetro más grande, ¿no? Ok. Y checamos que pues la resistencia iba a ser inversamente proporcional a este flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar que haya mayor resistencia en las vías que tienen pues mayor diámetro que las de menor diámetro? Por la resistencia conjunta de las vías respiratorias pequeñas. De estos dos esquemas, ¿cuál se parece más a nuestro árbol respiratorio? ¿La de en paralelo o la de en serie? En paralelo, ¿ok? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que, pues, nuestra teoría nos dice que en la resistencia en serie, la resistencia total se va a dar por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, digamos, por mero ejemplo, que yo diga que la resistencia 1 es de 5, más la resistencia 2 que igual sea de 5 y así. ¿Cuánto les da aquí de resistencia total? Ajá, 15. ¿Qué sucede en las resistencias en paralelo? Que ya que son muchísimas, esta resistencia va a disminuir porque en la teoría igual nos dice que la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 2 igual a la resistencia 3. Entonces, si decimos que la resistencia igual sea de 5, 1 entre 5 más 1 entre 5 más 1 entre 5, pues nos va a dar, por ejemplo, 3/5, ¿no? Y que ya si lo dividimos en decimales, pues obviamente va a ser menor a esta resistencia total en una resistencia en serie, ¿ok? Entonces, pues esa es la explicación, porque en nuestro árbol bronquial, o nuestro árbol respiratorio, es una resistencia en paralelo, ¿vale? ¿Y qué más? Ahora, ya checamos que el principal determinante de la resistencia, pues fue el radio, pero hay algunos factores que van a modificar la resistencia de las vías aéreas. Entonces, aquellos que nos provoquen una constricción, pues aumentan la resistencia, y aquellos que nos provoquen una dilatación, provocan una menor resistencia o disminuyen esta resistencia. Por ejemplo, el sistema parasimpático, a través de los receptores M3, nos van a causar constricción. Entonces, mayor resistencia. Metacolina, histamina, serotonina o disminución de la presión parcial de CO2. En cuanto a la dilatación o menor resistencia, va a ser el sistema simpático a través de los receptores beta 2, el óxido nítrico, el incremento de la presión parcial de CO2 y la disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Entonces, porque aquí en la constricción es decir que vamos a disminuir el flujo, ¿no?
Entonces, ¿ustedes creen que sea mayor el flujo que va a estar pasando en un bronquio, por ejemplo, de este diámetro al que está pasando por este diámetro? Sí, chicos, ¿ustedes creen que sea la misma resistencia que opone un bronquio con ese diámetro a uno con un menor diámetro? No, ¿verdad? Entonces, pues, por eso se entiende que una constricción o broncoconstricción, pues nos aumenta la resistencia. Caso contrario, en la dilatación. Ok, muy bien. Y bien, de estas propiedades dinámicas, ahora vamos a explicar los patrones obstructivos. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Va a ser una disminución en la entrada del flujo al sistema pulmonar. ¿Por qué causas? Ya sea porque aumente la resistencia o porque disminuya el flujo. Aumento de la resistencia al flujo en las vías aéreas. Ejemplo de eso, enfisema. Disminución del flujo, ya sea por disminución de la luz o por obstrucción. Ya checamos, por ejemplo, broncoconstricción, que disminuye la luz, o alguna obstrucción como tal, de secreciones o por inflamación, que igual disminuye la luz. En estos ejemplos tenemos al asma y a EPOC, ¿ok? Entonces, en esto del enfisema, pues se van a destruir las fibras elásticas, y como ya checamos, la distensibilidad es esa capacidad de que nuestro pulmón se insulfe de aire y se pueda expirar, ¿no? Si nosotros tenemos fibras elásticas, que estas son las que nos aseguran que nuestro pulmón regrese a su origen, cuando nosotros estamos distendiendo nuestro pulmón, pues digamos que tenemos que vencer esta fuerza que oponen las fibras elásticas, ¿no? Y aquí en el enfisema, estas fibras elásticas se rompen, entonces están así sueltas. Va a ser más fácil que nosotros llenemos de aire nuestro pulmón, es decir, habrá mayor distensibilidad, porque pues no hay nada que se esté oponiendo a ello, pero el problema va a ser para sacar ese aire. ¿Por qué? Porque estas fibras eran las que nos aseguraban la elastancia, es decir, que regresara a su estado original. Por lo tanto, por eso se considera un patrón obstructivo, ¿ok? Porque pues cuesta sacar el aire. Aquí en el asma es por la constricción de los bronquios, la inflamación y la secreción de moco. Y en el EPOC, porque pues es como una bronquitis crónica, igual con secreción de moco. Y ya quedamos que esto pues nos disminuye el flujo. ¿Ok? Entonces, hagan bien la diferencia. Patrones restrictivos es cuando se alteran las propiedades estáticas, ahí que se va a alterar la distensibilidad y por lo tanto el volumen. Aquí en patrones obstructivos es cuando se alteran las propiedades dinámicas, es decir, el flujo o la resistencia, ya sea que aumente la resistencia o disminuya el flujo, ¿ok? Y pues aquí les hice este resumen igual. Propiedades dinámicas, ¿en quiénes las estudiamos? Vías respiratorias. ¿Cuáles son? Flujo y resistencia. Al flujo le estudiamos tipo de flujo, laminar, turbulento y transicional, que ya checamos con el número de Reynolds. La velocidad, gracias a la sección transversal, y a la resistencia, que quedamos que era en paralelo. Y como tal, la resistencia, que tenía lo de viscosidad, longitud de las vías aéreas, y el radio, pero que como eran constantes las otras dos, queda en radio como principal determinante. Que hay ciertas sustancias que nos van a aumentar o disminuir esta resistencia, ya se los puse aquí en un cuadrito, y que la alteración de estas propiedades dinámicas, ya sea el aumento de la resistencia o la disminución del flujo, pues nos alteran propiamente el flujo, ¿vale? ¿Y qué ejemplos tenemos aquí? El enfisema, asma, EPOC, ¿vale? ¿Tienen dudas hasta ahí? Vale. Ok, entonces seguimos. Pasamos ahora al ciclo de la ventilación o ventilatoria. Fases de la respiración. Inspiración,
y expiración. Entonces, de acuerdo a la ley de Boyle, que les dije que se las iba a estar recordando toda la presentación, la presión alveolar aumenta o disminuye en el caso de la inspiración, es decir, la presión que está aquí adentro. Esta presión aumenta o disminuye en la inspiración. Disminuye, ojo con el que puso ahí aumenta. ¿Por qué tiene que disminuir, chicos? Ya checamos. Contracción de los músculos, movimiento del esternón y de las costillas que aumentan este espacio que se llena con más volumen, por lo tanto la presión disminuye. ¿Y por qué es importante que esta presión disminuya? Para que la presión atmosférica sea mayor, por lo que ya checamos, movimiento de zonas de mayor presión a menor presión. Esto permite que el aire pueda ingresar. Entonces aquí ya les di la otra respuesta, el aire fluye hacia adentro. Y en el caso de la expiración, la presión alveolar aumenta o disminuye. Aumenta. Ok, muy bien. Entonces aquí aumenta y quedamos que era un proceso pasivo, ¿no? Solo por el retroceso elástico de los pulmones. ¿Aumenta con respecto a quién? Con la atmosférica. Entonces aquí el aire ahora va a salir o a fluir hacia afuera, ¿vale? Seguimos. Y vamos a checar el ciclo de la ventilación con este esquemita que traigo aquí. Inicio y fin, ¿vale? De acuerdo a la bibliografía o los esquemas que ustedes consulten, les van a manejar diferentes presiones aquí, que recuerden, son las que ya se asignaron en centímetros de agua, pero si recuerdan al inicio yo les mencioné que estas eran de -5 y 5. Pero lo importante es que comprendan cómo cambian, es decir, si disminuyen o aumentan, ¿vale? Entonces, aquí en el punto de partida, ¿qué tenemos? Que la presión atmosférica es de 0 y la presión alveolar también es de 0, es decir, son iguales. No hay un gradiente de presión, por lo tanto, no hay un flujo de aire. En este trayecto de aquí, ¿qué va a suceder? Los músculos respiratorios se van a contraer, por lo tanto, la cavidad torácica se expande, la presión alveolar e intrapleural van a disminuir. Aquí pueden ver, la presión alveolar al inicio de ¿cuánto era? 0, igual a la atmosférica. Una vez que ya se aumentó este espacio y el volumen, se disminuye a -1. Y la presión intrapleural pasa de -4, en este caso de este esquema, a -6. ¿Ok? Entonces también disminuye. Y aquí lo que quería que notaran, que pues siempre va a ser negativo, ¿vale? Y la presión transpulmonar va a aumentar, pero porque hacemos esta resta, ¿no? Entre la presión alveolar y la intrapleural, que sería -1, menos -6. ¿Ok? Y ya por eso nos da 5. Y una vez que pasa esto, ya tenemos la presión alveolar menor a la presión atmosférica. Entonces, el aire puede ingresar. ¿Y por qué aquí la presión atmosférica y la alveolar vuelven a ser iguales? Porque llega a un punto como máximo de insulfación. Es decir, si nosotros siguiéramos teniendo una diferencia de presiones, pues no dejaría de entrar aire y seguiría entrando y entrando. Una vez que estas presiones se igualan al final de la inspiración, se detiene el flujo. ¿Ok? Dejen borro aquí. Listo. Y ahora, una vez que esa presión alveolar y atmosférica ya están iguales, quedamos que ya no iba a haber ningún flujo, ¿no? ¿Qué sucede? La elastancia pulmonar o el retroceso elástico hacen que aumente la presión en los pulmones. ¿Por qué? Porque ya están ocupados de un volumen y si empieza este retroceso, pues disminuye ese espacio y por lo tanto aumenta la presión. Y entonces aquí ya lo pueden comparar. Presión alveolar de 1, que ya es mayor a la de 0 que estaba anteriormente. Entonces,
aquí ya cumplimos con ese requisito. Ya la presión intrapleural la presión alveolar es mayor y por lo tanto el aire ya puede fluir hacia afuera, es decir, la expiración. ¿Ok? ¿Sí queda claro cómo cambian y disminuyen? Sí, es alveolar. Vale, entonces seguimos. Bien, para que nosotros estimemos la eficacia o eficiencia de esta ventilación, tenemos a la ventilación pulmonar total, es decir, tiene otro nombre que se refiere a lo mismo, que es el volumen minuto, es decir, el volumen de aire que ingresa y sale de los pulmones por minuto. ¿Cómo sacamos de esta ventilación pulmonar total? Multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Frecuencia respiratoria de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si tomamos la inferior, que sería de 12, multiplicamos 12 por el volumen corriente de 500 mililitros y nos da 6.000 mililitros por minuto. ¿Ok? Entonces, esto dice que de nuestros pulmones está entrando y saliendo por minuto 6.000 mililitros. Pero aquí hay que considerar algo importante. El espacio muerto fisiológico, que es la suma del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. El anatómico en las vías de conducción y el alveolar, pues en los alveolos, ¿no? El anatómico, ¿a cuánto corresponde? A 150 mililitros. Y el alveolar muerto, ese es como la cantidad de aire que llega a los alveolos, pero que no hace difusión. Pero en el propio libro dice que es una cantidad muy pequeñita, entonces se suele tomar como 0. Y pues como es la suma de estos dos, finalmente queda en 150 mililitros, ¿no? ¿Y qué nos dice este espacio muerto anatómico? Que de nuestro volumen corriente no va a estar llegando todo a nuestros alveolos, es decir, no de lo que nosotros respiramos de aire fresco, no va a estar llegando todo a nuestros alveolos. Entonces, ¿cuál será un mejor indicador de la eficiencia ventilatoria? Y va a ser la ventilación alveolar en vez de la pulmonar, ¿vale? Porque esta ventilación alveolar sí considera el espacio muerto anatómico, es decir, esos 150 mililitros de aire fresco que no están llegando al alveolo. ¿Y cómo lo podemos calcular? Frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, anatómico, fisiológico. Entonces tenemos igual, tomando como la frecuencia respiratoria menor, 12 respiraciones por minuto por 500 menos 150, 4.200 mililitros por minuto. Ya vieron que es menos a lo que nos estaba dando la ventilación pulmonar. Y pues ese es un dato más real o más exacto. Para que quede más claro, tengo este esquemita de aquí. Entonces lo vamos a dividir. Inspiración de este lado, expiración de este lado. Los cuadritos azules corresponden al aire estancado y los cuadritos morados al aire fresco. Entonces, empezamos inhalando 500 mililitros de aire fresco, que vienen aquí. De esos 500 mililitros, no llega todo, porque quedamos que cierta parte se queda en el espacio muerto. ¿Cuánto se queda ahí? 150 mililitros. ¿Cuánto es lo que pasa al alveolo de ese aire fresco? 350 mililitros. Para el final de esa inspiración, nuestro espacio muerto se quedó con 150 mililitros de aire fresco. Noten aquí que el volumen en el alveolo es de 2.700 mililitros. Cuando nosotros exhalamos, sí se van a salir del alveolo 500 mililitros, como pueden ver aquí, 2.700, 2.200. Es decir, del alveolo sí están saliendo los 500, ¿no? Pero hacia el exterior, ¿qué sale? Primero, los 150 que estaban como que ahí arriba, en el espacio muerto, más 350 de aire como tal del alveolo. Los otros 150 que sí se salieron del alveolo, pero no llegan a la atmósfera, se quedan otra vez en nuestro espacio muerto anatómico. Y en este caso, para el final de la expiración,
ahora el espacio muerto se llena con aire de los alvéolos, ¿ok? Y pues lo mismo igual cuando, otra vez con la inspiración, llegan los 500 mililitros, 150 se quedan en el espacio muerto y pasan esos 350 con los 150 que se habían quedado en la expiración anterior, al final de la expiración, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ok, muy bien. Es por eso que decíamos esto, ay, esto de acá, que la ventilación alveolar es un mejor indicador de la eficiencia ventilatoria, por esto que ya les expliqué en el esquemita. Y aquí tenemos algunos patrones de la ventilación, eupnea, hiperpnea, todos estos. Y pues más que nada son conceptos, ¿no? Para que ustedes los conozcan. Eupnea se refiere a una respiración normal en reposo. Hiperpnea a un aumento de la frecuencia respiratoria en respuesta a un aumento del metabolismo. Ejemplos de esto, el ejercicio. A diferencia de la hiperventilación, que igual es un aumento en la frecuencia respiratoria, pero sin aumentos del metabolismo. Por ejemplo, hiperventilación emocional, soplar en este aire dentro de un globo. La hipoventilación es la disminución de la ventilación alveolar, por ejemplo, en una respiración superficial o en alguna enfermedad pulmonar restrictiva que ya checamos. Taquipnea, respiración rápida con aumento de la frecuencia respiratoria, pero sin aumentar las profundidades de estas respiraciones. Disnea, dificultad respiratoria, y apnea, interrupción de la respiración, ¿ok? Lo podemos hacer de forma voluntaria o por depresión de los centros de control del sistema nervioso central. Y pues ya, pasamos a la parte de evaluación. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué puedo repetir? A ver. Uy, los alveolos. Lo del ciclo. Ok, bueno, de este ciclo era para que quedara claro lo del espacio muerto anatómico, ¿vale? Entonces, tenemos inspiración, expiración. El cuadrito azul va a ser el aire estancado o como de un ciclo anterior y el cuadrito morado, el aire fresco. Entonces, empezamos con la inspiración de 500 mililitros, que vienen aquí representados con este cuadrito moradito, y que de esos 500 mililitros, solo 350 llegan al alveolo, ¿ok? Teníamos 2.200 mililitros al final de la expiración. Cuando nosotros empezamos la inspiración, le sumamos esos 350 más los 150 que estaban anteriormente en el espacio muerto anatómico. Es decir, es como si llegara ese cubito y empujara al otro. Entonces llega este, empuja los 150 que ya estaban antes ahí, y sí se meten 500 mililitros, como pueden ver, pasa de 2.200 a 2.700, solo que no va a estar ingresando 500 mililitros de aire fresco, sino que 350 de aire fresco y 150 del estancado que estaba en ese espacio muerto anatómico. Y ya, al final de la inspiración, 150 mililitros del aire fresco se quedan en el espacio muerto. Con la expiración, sí vamos a sacar del alveolo 500 mililitros, por eso pasa de 2.700 a 2.200, pero lo mismo es como que saca este cubito y empuja a los otros dos que estaban arriba. Salen los 350 del alveolo más los 150 que antes estaban en el espacio muerto anatómico. Y ahora se queda en este espacio muerto anatómico aire estancado, ¿ok? Que venía del alveolo. Y pues ya, así se repite el ciclo. ¿Sí queda más claro? Ok. Entonces, continuamos, chicos.
con la parte de evaluación. Entonces aquí vamos a checar algunas preguntas para ver si quedó claro o hay alguna duda. Ya me van diciendo. Primero, ¿qué ocurre con el aire inspirado durante su pasaje por las vías respiratorias? Ajá, se calienta, humidificado, calentado y filtrado. Ok, muy bien. ¿Qué corresponde al acondicionamiento? Ujú, muy bien. La siguiente, describa los cambios en las presiones durante un ciclo respiratorio. Es decir, durante la inspiración, si esta presión alveolar e intrapleural aumentan o disminuyen, y durante la expiración lo mismo, si aumentan o disminuyen. Ujú, sí, Pim. Muy bien. Entonces, en la inspiración, la presión alveolar disminuye, la intrapleural igual, recuerden que está siempre negativa, y que esta alveolar disminuye con respecto a la atmosférica, permitiendo el ingreso de aire. En la expiración, la presión alveolar aumenta, la intrapleural también, y ahora permite la salida del aire. La siguiente. ¿Qué esquema? Ahí me pueden poner 3 es A o 3 es B y la 4 también. ¿Qué esquema corresponde a la distensibilidad y qué esquema corresponde a la elastancia? Ujú, muy bien. 3 B. Distensibilidad. Recuerden, capacidad de distenderse y que se llene de aire. Elastancia, capacidad de regresar a su posición original después de haberse distendido. ¿Vale? Ahora, indique si los siguientes parámetros aumentan, disminuyen o no se modifican en cada situación. La resistencia de las vías aéreas con la broncodilatación. Entonces recuerden, broncodilatación. La resistencia será mayor o menor, disminuye o aumenta. Bien. Muy bien, disminuye. Ahí. La presión intrapleural durante la inspiración disminuye o aumenta. Muy bien. El flujo de aire con la broncodilatación. Aumenta. Volumen corriente con la disminución de la distensibilidad. Ahí es disminuye, chicos. Algunos pusieron aumenta. Entonces, recuerden, disminución de la distensibilidad, esa capacidad de distenderse y llenarse de aire. Ajá. Entonces, si esta disminuye, pues no podemos meter el volumen corriente normal. Y la última que dice presión alveolar durante la expiración es respecto a la atmosférica. Ujú. Sí, muy bien. De ahí la 6 dice patrón. Ajá, aquí es de completar. Los trastornos obstructivos se presentan cuando se alteran las propiedades y por lo tanto afectan. Ahí si quieren solo ponerme el inciso, está bien. Es la C, chicos. Algunos me están poniendo D. Recuerden, propiedades dinámicas
que hablábamos de flujo y resistencia, pero ¿qué está afectado ahí? El flujo. Y el volumen, por eso les hacía la diferencia, que flujo no es lo mismo que volumen. Volumen es ese espacio ocupado por el aire, y en caso de esta asesoría, y el flujo ya va a ser el movimiento de ese volumen, ¿ok? Entonces, como son dinámicas, pues ya hablamos de flujo, es decir, de movimiento. Y en los trastornos restrictivos serían las propiedades estáticas, y ahí sí lo que está afectado sería el volumen. Son propiedades estáticas. Ajá, la de retroceso elástico, compliance o distensibilidad y las presiones. Aquí, pues como puse flujo, estaba mal. Puse resistencia, está mal. Resistencia y flujo, pues, está mal. Esas son las dinámicas. Y pues sí, sería la D. Y listo, chicos. Terminamos. Esas son mis bibliografías. Espero que les haya agradado y que les sirva mucho la asesoría. Y pues sería todo por mi parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues ya, fin. Recording stopped.